Venimos hablando mucho del jefe de gabinete, finalmente se produjo el cambio, ¿no? Estamos hablando de Santilli ahora. ¿Cómo analizás, digo, este cambio? Y añado algo de Santilli, ¿no? Porque se ha conocido hace pocas horas de que ha propuesto reemplazar las PASO por algún sistema de colectoras, que acá las conocemos bien en Tucumán, ¿no? Sí, yo era una nota que escribí el jueves, Sí. decía es un bonus track de Adorni, porque bueno, ya suponíamos que con la carta al presidente y Sí. finalmente con la transición en la asunción de Santilli se terminaba Adorni, ¿no? Pero Ujú. apareció un audio, que era un audio viejo, dirigido al famoso contratista que hizo los arreglos en su casa por $245.000 y de algún modo fue el punto más álgido de las dificultades para la justificación patrimonial del jefe de gabinete, en el que en el entonces jefe de gabinete le dice al contratista, que además es amigo de él por lo que se escucha en el audio, que no se preocupe, que le va a dar todo el soporte necesario antes de la declaración testimonial que tiene que hacer. Y le resta importancia. Mm. Le dice, esto no es nada, está todo controlado. Pero claro, Claro. era el testigo clave de una Ujú. causa por enriquecimiento Ujú. ilícito, en un jefe de gabinete en ese momento que decía, yo no voy a hacer Sí. declaraciones, estoy preparando mi declaración jurada, que era una Ujú. declaración, era esperando a Godot, ¿no? No aparecía más, pasaban los meses, el presidente se desgastaba, el gobierno se Ujú. desgastaba, pues finalmente aparece esa explicación absolutamente inverosímil, diciendo que había comprado bitcoins y demás, y es el comienzo, el fin Claro. de Adorni. Pero mientras él decía que no hacía declaraciones para no interferir con la causa judicial, le decía al testigo de su causa de enriquecimiento Claro. ilícito que no se preocupe, que le iba a dar toda la asistencia posible. Una interferencia clara que le genera más trastornos a este Adorni a la etapa Ujú. final. Y lo que tenemos con Santilli es el inicio de un experimento, ¿no? Evidentemente, Adorni falló en toda la dimensión técnica de su función. Se espera que con la incorporación de alguien con la experiencia de Santilli eso cambia radicalmente, pero también hay una faz ética, obviamente en todas las inconsistencias que ha tenido Adorni para explicar su crecimiento patrimonial, y también estética. Hay una falla en la comunicación, ¿no? El ministro coordinador además era una estratega comunicacional, era el vocero del gobierno, y en esta función fundamental, en el ejercicio de su función, que es explicar adecuadamente la marcha del Ujú. gobierno, ¿no? Siempre Fernando Enrique Cardoso suele decir gobernar es explicar. Bueno, ahí hay una Claro. falla también adicional de Adorni. Y tenemos esta incorporación que es leída de muchas formas, ¿no? Algunos lo leen como mientras el Círculo Rojo pedía un mileísmo sin Milei, es decir, un mileísmo de buenos modales, una línea económica que tuviera continuidad en una próxima propuesta gubernamental sin todos los déficits institucionales, ¿no? y de agresividad que tiene el presidente. Bueno, parece ha sido sustituido, esta es una definición de Martín Rodríguez Yebra, periodista de La Nación, por un macrismo sin Macri, ¿no? Porque si uno repasa ese gabinete, Ujú. empezando por el propio Santilli, que viene del larretismo, vemos que la mayoría de los ministros provienen o han tenido funciones expectables en el gobierno de Macri, y que además en el Congreso tenemos a la estratega del oficialismo, Patricia Bullrich, desde el Senado, a Ritondo, que es un socio Claro. político de Santilli de los últimos 30 Ujú. años, actualmente como jefe del PRO, pero actuando en tándem probablemente con Santilli. Y luego lo que decís vos, en esa asunción hubo 13 gobernadores, no pasó con ningún otro ministro, jefe de gabinete de este gobierno, lo cual indica que hay una apuesta allí Mm. de construcción política, ¿no? Mm. De sustitución de lo que venía haciendo el gobierno en la etapa carinista, digamos, ¿no? Claro. De ir por todo y sustituirlo por una propuesta más conciliadora. Es decir, un gobierno fóbico al conflicto ha contratado a un profesional que es un gobierno fóbico al acuerdo, en Claro. realidad, porque siempre plasmó una visión más agresiva. Ha contratado a un funcionario que es fóbico al conflicto, Ujú. que se caracteriza por su capacidad de construcción política y de diálogo. Y bueno, ese experimento están haciendo con otra dificultad que va a ser en la fase económica, ¿no? Si bien Adorni había tapado muchos logros muy relevantes del gobierno, por ejemplo, la caída del riesgo país a su menor nivel en 8 años, ahora tenemos ya la inflación en una inercia opuesta a la que había alcanzado con ese 3,4 en marzo, a la baja, penetrando los 2 puntos
los 2 puntos mensuales, ¿no? Anuncios de inversiones que empiezan a grabar en el imaginario argentino este futuro ligado a los sectores estratégicos. Bueno, ahora resta saber cómo eso se va a contagiar al resto de la población, al resto de la economía, a las regiones que no han sido premiadas por la naturaleza, que no están ligadas a la minería, a la energía o al campo, ¿no? A este enorme porcentaje de argentinos que viene sufriendo un deterioro de su poder adquisitivo, de ingresos que van detrás de la suba generalizada de salarios, donde hay segmentos muy beneficiados, donde se ven cifras de consumo en bienes suntuarios muy altas, pero en los segmentos más masivos claramente deteriorados. Bueno, ¿cómo se construye, por un lado, el relato y por otro lado, desde el punto de vista técnico, la posibilidad de impulsar un crecimiento que sea más amplio para todos los ciudadanos, ¿no? Claro, claro. Bueno, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un Que placer. estés muy bien. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, qué interesante, ¿no? Escuchar, digo, tanto los adelantos de la literaria, no se la pierdan, por supuesto, como este análisis de la realidad nacional, ¿eh? Bueno, Gaby, en un ratito te prometo que volvemos a Miami. Ay, me encanta. Pero tenemos que hacer una pausa antes. Bueno, dale.